derivadas entonces. Bien, por favor me lo podrían dictar el ejercicio para no estar copiando. O me espera un rato y lo copio. Sí, porque pensé que íbamos a hacer ese ejercicio. Por eso lo coloqué ahí. Bien, hay unas derivadas que antes el ingeniero preguntaba, eran clásicos de su práctico. Algo me dice que de ahí más o menos va a ingresar el examen. O sea, son ejercicios clásicos del ingeniero, que en los últimos modelos que he visto no ha estado preguntando ya mucho. Puro ejercicio nuevo nomás. Así como en este caso, ¿no? Ya. Ahora fíjense que dice la pregunta, dice, hallar las primeras derivadas de la siguiente función. Eso es lo que piden, ¿no? Hallar las derivadas de la siguiente función. Ahora, antes de proceder a realizar una derivada, tenemos que entender qué es las primeras derivadas. Nosotros identificando cuántas variables hay en la función. Hay z, x y y, ¿no? Recuerden que z es una variable dependiente, ¿no? Que depende de la función x, y. ¿Sí? Así sería. Siempre z va a ser una variable dependiente, siempre y cuando hayan tres variables, ¿no? O sea, una variable dependiente y dos independientes, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso decimos que esta es una derivada o una función implícita. Entonces, como esta es una función implícita, acá lo que ustedes tienen que hacer es primero igualar la función a cero, ¿sí? Entonces, como un primer paso, igualan la función a cero. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora, ustedes tienen dos opciones. Bien, toda esta expresión lo pasan al otro lado a restar, o bien este pasa a restar al otro lado. Ustedes eligen. De todas maneras, la respuesta no se va a alterar. Como está igualado a cero, no se altera. Entonces, en este caso está más fácil llevar esta expresión de acá al otro lado a restar, ¿no? X y este sería menos 2z menos x. Y entonces decimos igual a 0. Ahora nosotros decimos acá, la nueva función, o sea, yo le llamo nueva función porque es una nueva función que está en función de tres variables, ¿no? ¿En función de cuántas variables está esa nueva función? De tres variables, De x, tres y, variables. x, y y z, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? X, y z. X es una variable independiente, y es una variable independiente y z es la variable dependiente. Entonces, esto es lo que ustedes primero tienen que hacer cuando identifican que la función es implícita, ¿ya? Cuando es implícita. ¿Cuándo es implícita? Cuando z no está totalmente despejado, ¿no? Fíjense que aquí está z, aquí también está z, entonces no está despejado, ¿no? Entonces lo igualan la función a cero. Ese sería el primer paso que tendrían que hacer. Bien, como segundo paso aplicamos la fórmula, ¿no? Para una función implícita. Entonces, segundo, aplican la fórmula, ¿no? Sí o sí la fórmula porque es implícito. Entonces ustedes dicen, la derivada de z con respecto de x va a ser igual. Ahora fíjense que este signo negativo es parte de la fórmula, ¿sí? Dicen, derivada de la nueva función con respecto de x sobre derivada de la función con respecto de z, de forma cruzada, ¿no? ¿Sí? Así. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer eso. Ya, entonces acá anotamos nuevamente el signo de fórmula y acá empezamos a derivar. Ahora la pregunta sería, la derivada de la nueva función con respecto a x, ¿cuánto sería? Ustedes tienen que identificar primero dónde se encuentra x ahí. Si se fijan, En el, x está en el numerador y está en el denominador, ¿no? En la nueva función. sí, Fíjense que aquí está x. Entonces, por esa razón vamos a aplicar u sobre b por esto. Fíjense, x y aquí está x, ¿no?
Entonces aquí la fórmula sería aplicar u sobre b. Esta fórmula es entonces igual a b cuadrado u' b menos u por b'. Entonces, eso tienen que aplicar acá. Entonces, por tanto, esto quedaría de la siguiente manera. Entonces decimos ahí, para nosotros b sería y menos x, ¿no? Esto elevado al cuadrado. Ahora, acá en el numerador sería acá arriba, ¿no? Derivo u con respecto a x, ¿cuánto sería? 1. 1 por z va a quedar z. Por, ahora anoto b sin derivar, que sería y menos x. Menos, ahora copio u sin derivar, que sería x por z. Por, ahora derivo esta función con respecto a x, ¿cuánto sería? Menos 1 directamente. Recuerden que la derivada de y sería 0 y de x sería 1 y quedaría menos 1. ¿Bien? Entonces todo eso representa la derivada con respecto a x. ¿Bien? Ahora, ¿Me decimos podría repetir, por favor? ya. Lo voy a anotar así para que se entienda y cuando lo revisen lo puedan ver. Lo voy a anotar como u', b, todo eso, ¿ya? Por ejemplo, acá. Este pedacito de acá, eso sería para nosotros u', ¿no? Esto de acá para nosotros sería b. Esto de acá sería u sin derivar. Y todo esto de acá sería b'. Fíjense que estamos siguiendo esta fórmula, ¿no? Y esto de acá que hemos anotado sería b. ¿Ya? Ahora fíjense. Acá estamos derivando u con respecto a x. ¿Cuánto sería? 1. 1 por la constante, por eso queda z ahí. Por, ahora copia b sin derivar, que sería y menos x. Ahora, ese signo menos es parte de la fórmula, ¿no? De la fórmula de u por b. U sobre b, ¿no? Fíjense que acá hay una fórmula, ¿no? Este signo es parte de la fórmula. Por eso que aquí aparece un signo negativo. ¿Ya? Ahora después dice copie u sin derivar, que sería x por z, y luego anota por la derivada de b. Derivada de b, fíjense, este es b, ¿no ve? Acá lo voy a anotar. Este es b. Si yo derivo esto, derivada con respecto a x, y sería 0, ¿no? Y derivada de x sería 1. Suma de eso directamente esto igual a menos 1. Por eso ahí estoy anotando menos 1 acá. Directamente, ¿no? ¿Sí? Directamente. ¿Ahora se Disculpa, ¿por entiende? qué y sería 0? Ya. Hay que un poquito ahí entender el concepto de una derivada, ¿no? Por ejemplo, usted la variable con qué respecto a la función, fíjese acá. Acá dice función, ¿no? Acá lo voy a anotar. Dice, derivada de la función con respecto de x, dice, ¿no? ¿Qué significa? Que x va a ser variable, ¿sí? Variable. ¿Y cómo se va a comportar las demás variables? ¿Qué va a pasar con y? ¿Qué va a pasar con z? Se van a comportar como constantes. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando usted deriva una constante, cuando está sumando 9, por ejemplo, si usted tiene acá y más x, la derivada de una constante siempre es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no está la variable. Ahora, cuando la constante multiplica, fíjense que acá se deriva la variable que sería 1 y la constante multiplica, ¿no? Por eso queda directamente y. Es por eso que aquí anoté directamente z, ¿no? Porque la derivada de x era 1, 1 por la constante. Entonces, ustedes siempre entiendan así. Cuando usted deriva con respecto a una variable, las demás se comportan como constantes. Es como si fuera un número prácticamente, ¿ya? Pero solamente que son letras. Entonces, cuando usted deriva la función con respecto a otra variable, como en este caso z, ahora x y y se van a comportar como constantes, ¿sí? O sea, se invierten los papeles, ¿no? Eso. ¿Se entiende ahora? Sí. Esa es o sea, todo el tiempo se hace eso en una derivada, ¿no? Ustedes cuando derivan respecto a una variable, ya sea cualquier letra, no siempre va a ser x, y, z. Puede ser en el examen les pregunte u igual a t por u, digamos.
y les pide las primeras derivadas. Entonces, no siempre, digamos, van a ser X, Y, Z, pueden ser cualquier letra. Entonces, cuando ustedes le indican derivar con respecto a una variable o una letra, las demás se comportan como constantes. ¿Ya? Eso. Auxiliar, esa fórmula que está aquí derivada de z sobre derivada de... Eso ya es fórmula general, ¿no? Para cualquier ejercicio podríamos usar o cómo Este U sabemos sobre qué B, fórmula usar. este U sobre B, No, no, la primera AZ sobre AX. ya, ya. Esa fórmula, ya, si no se entiende, fíjense. Cuando la función es implícita, o sea, esta fórmula derivada de z con respecto de x es para una fórmula implícita. Esta es para una función implícita. ¿Se entiende que es implícita, no? Sí, sí, auxiliar. Una función Sí, implícita, cuando la función es cuando implícita, como en su la caso de variable ustedes, z no está despejada. exactamente no está despejado, ¿no? Y si quieren despejar aquí z, prácticamente es como perder tiempo, es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista del examen, ¿no? Fíjense, aquí está z, aquí está z, aquí está z. Entonces, prácticamente el z no está despejado. Entonces, lo decimos que es función implícita. Y si la función es implícita, dijimos primer paso, la función le igualan a cero. Hemos igualado a cero. Y como segundo paso, utilizan esta fórmula. Esta es la fórmula para una función implícita. ¿Sí? Por ejemplo, en el examen lo que le está pidiendo ahí es encontrar la primera derivada. ¿Y cuáles son las primeras derivadas de esta función? Lo voy a anotar ahí. O sea, cuando les dice en el examen encontrar las primeras derivadas, prácticamente le está diciendo que usted encuentre la derivada de z con respecto de x. Y le está pidiendo encontrar la derivada de z con respecto de y. Entonces usted al momento de querer encontrar estas derivadas, se fija que acá no se puede hacer eso, ¿no? Entonces lo analiza como una función implícita. Entonces esta fórmula que usted ve acá, ¿no? Es para una función implícita. Y lo que estoy Auxiliar, haciendo ahí, por qué estoy va el haciendo signo negativo? ese signo negativo es parte de la fórmula. Es parte de la fórmula. ¿Sí? Es parte de la fórmula ese signo negativo. ¿Ya? Por eso les comentaba, ¿no? Siempre les decía Entonces, que ese signo es parte de la fórmula de la función z con respecto a x. Siempre entonces va a auxiliar, haber un... esta fórmula la usamos cuando la función es implícita. Exactamente, implícita. ¿Sí? Solo cuando es Ahí, implícita. ya, Ahora, por gracias ejemplo, auxiliar. si usted hubiera tenido un ejercicio así, z, x más 2y, derivada de z con respecto a x, ¿esto cuánto sería? ¿Es necesario hacerlo de forma implícita? No, no ve, porque fíjense que No, z está porque ya está despejado. despejada la... Está despejado. No hay necesidad de hacer igualada a cero, ¿no? Porque z está despejado. Entonces, directamente se encuentra la derivada. En caso, en su ejercicio del examen, no. Porque z no está despejado, ¿no ve? Por eso es que hacemos todos estos pasos largos que ven ahí. ¿Ya? Eso. Esa sería la explicación respecto a por qué estamos utilizando esa fórmula. Ya, gracias auxiliar, esa duda tenía. Inclusive, Ya. sus compañeros decían, ¿no? Cuando usted hace una derivada implícita, no hay necesidad de volverla a simplificar, ¿no? Directamente lo dejan tal como está. Porque fíjense, simplificar esto ya es un poquito más largo, ¿no? A menos que quieran hacer una demostración de derivadas. Ahí ya lo simplifican, ¿no? O sea, ustedes lo derivan así como estoy haciendo y ahí lo dejan ya. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo respecto de x. Ya. Ahora acá se entiende esta derivada, ¿no? Del primerito. Sí, sí auxiliar. Ahora, fíjense que voy a colocar con rojo esto acá. Ahora dice más. O sea, estoy acá, ¿no? Es más. Ahora les pregunto aquí, ¿dónde se encuentra la variable con respecto a x? En el denominador. En el Denominador. numerador. Hay una fórmula directa que les había pasado en la ayudantía que tuvimos posteriormente a esta clase. Habían dos fórmulas, ¿no se acuerdan? Una era variable sobre constante, quiere decir derive b' y copie la constante. Si quieren esto lo anotan así, significa derivada, ¿no? Y la otra era constante sobre variable. Si ustedes derivan esta función, acá según fórmula esto es igual a menos
la variable lo elevan al cuadrado, ¿no? Copian la constante y lo que elevaron al cuadrado, en este caso b, derivan acá. Y ahí siempre especifican, ¿no? B es variable y la K va a ser una constante. Ahora la pregunta sería acá, ¿dónde se encuentra nuestra variable? En el denominador, ¿no? Entonces, ¿cuál caso sería? ¿El caso 1 o el caso 2? El El caso caso 2. El caso 2, ¿no? Entonces, como es caso 2, ustedes directamente lo resuelven aplicando esa expresión y dicen de la siguiente manera. Fíjense que hay un signo negativo aparte de la fórmula, entonces abren un paréntesis acá. Dicen, ¿no? Menos la variable lo elevan al cuadrado, ¿no? Ahí está, lo estoy elevando al cuadrado b, que sería para nosotros x. En este caso copio la constante sería y menos z, ¿no? Y acá anoto la derivada con respecto a x. ¿Cuánto sería? 1. 1 nomás, ¿no? Listo. Nada más. Eso sería entonces la derivada de este segundo. ¿Sí? Vámonos para el siguiente. En el siguiente, fíjense que hay un signo negativo ahí. Lo voy a anotar nuevamente, signo negativo con rojo. Ahora, nuevamente me pregunto, ¿dónde está aquí la variable? Es el denominador. Igual. Otra vez en el mismo lugar que en el anterior caso, ¿no? Solo que esta ya es otra función. Entonces lo mismo. Abren un paréntesis, ¿no? Porque es una multiplicación eso, ¿no? Abren un paréntesis y colocan menos. La variable sería z menos x. Todo el denominador se eleva al cuadrado, ¿ya? Acá copian la constante que es 2. Y esto de acá deriva con respecto a x, ¿cuánto sería? Menos 1. Menos 1. Listo. Entonces ahí terminaría entonces la derivada. Entonces todo Hay que eso sería... multiplicar los signos. Ahora, si quieren podrían hacerlo, ¿no? Directamente. Ya, pero eso sería en el otro, en el otro paso, ¿no? O sea, cuando hagan acá Sí. igual, ahí lo pueden hacer, digamos. ¿Sí? Ahí lo pueden hacer todo eso, todo lo que usted dice, no menos por menos, más, pero seguirá quedando aquí negativo. Ya, eso ya es opcional, ¿sí? Es opcional ya eso. Porque basta que hagan acá las derivadas ya están indicando por qué es menos 1 y todo, ¿no? ¿Sí? Siempre no se olviden colocar el paréntesis, ¿no? Porque si no le colocan el paréntesis, aquí va a aparecer que hay una suma, o sea, prácticamente eso, ¿no? Siempre utilicen paréntesis. Ya. Ahora, esa sería entonces la derivada de la función de x en el numerador. Ahora en la parte del denominador nos está pidiendo con respecto de z, ¿no? La derivada con respecto de z. Ahora les pregunto, en la nueva función, ¿dónde se encuentra z? En el primero. ¿Se encuentra? En el numerador. Numerador. Entonces voy a utilizar la fórmula 1, ¿no? Porque dice variable sobre constante. Por tanto, aquí no hay necesidad de anotar un signo negativo, ¿no? Entonces directamente coloco, o sea, copio, ¿no? Voy a copiar la constante que es y menos x. Y acá arriba derivo con respecto de z. ¿Cuánto sería? 1. X. Directamente X. x nomás sería, ¿no? Listo. Bien. Nada más. Eso sería entonces. Nuevamente en el segundo caso, ¿dónde está la variable? Nuevamente en el numerador, ¿no? Entonces aplico la misma fórmula también ahí. Copio la constante que sería x. Y acá derivada con respecto de z sería No sería Y Menos 1. menos 1. menos 1. ¿Sí? Menos 1 directamente porque derivada de y es 0, ¿no? Esto es constante y esta es Sí. la variable. Listo. Y por último derivamos con respecto de z. Es la segunda fórmula. En este caso sería la segunda fórmula, ¿no? Entonces Sí. nuevamente aplico esa segunda fórmula. Abro un paréntesis acá. Digo acá menos. Acá sería z menos x. Y directamente quedaría así, ¿no? Derivada de z es 1. 1 por 2 va a quedar 2. Entonces esa sería la derivada de la función con respecto de x. Ahora yo les decía, ¿no?
A partir de ahí ya cumplieron con lo que es la derivada, ¿no? A partir de ahí ya sería lo que es solamente simplificar, factorizar, nada más, a partir de acá. Pero todo esto ya representa la derivada de z con respecto a x. ¿Listo? Pero podemos dejarlo ahí sin simplificar, sin nada, ¿no? Según sus compañeros, dijeron que sí. Eso fue lo que me comentaron en la última clase. Podían dejarlo ahí. Pero si ustedes ven que hay tiempo, lo pueden resolver, ¿no? Porque fíjense, es volver a copiar lo mismo y solamente los signos, ¿no? Sí, los signos. Por ejemplo, acá va a quedar lo mismo. Aquí va a quedar más por menos menos. Aquí va a quedar menos 2 sobre x. Acá va a quedar menos, menos por menos más. Eso es lo que va a cambiar los signos, ¿no? ¿Sí? Pero hasta ahí ya han cumplido, ¿no? Lo que les pide. Ahora hacemos con respecto de la función con respecto de y. Derivada de la función con respecto de z. Entonces acá empiezo a derivar, digo, menos, No lo vamos a reducir en su mínima expresión, la derivada. sí, se puede reducir, si quieren lo hacemos. Por ejemplo, a ver, claro, Mejor si lo hacemos porque también nos va a pedir reducir en su mínima expresión. ya, si lo reducen, directamente quedaría así, ¿no? Claro, por ejemplo, en este caso, acá, por ejemplo, esta operación lo pueden hacer aparte, en un ladito, acá lo voy a hacer. Por ejemplo, ahí z, fíjense que por z, ahí creo que simplifica algo, fíjense. Ahí menos, aquí queda menos xz, ¿no? Pero con menos, menos por menos se vuelve más, ¿no? Entonces esto va a ser igual, esto con esto reparte, quedaría yz, ¿no? Menos xz más xz. Entonces esto con esto se simplifica directamente, ¿qué queda acá? Yz, ¿no? O sea, lo pueden hacer así un ladito porque volver a copiar nuevamente solamente para hacer esa operación es casi como perder tiempo, ¿no? Un ladito lo pueden hacer las operaciones que crean que como en este caso, ¿no? Listo. Así quedaría, ¿no? Esto. Acá menos, más por menos quedaría menos. Aquí quedaría directamente y menos z. Y aquí quedaría x cuadrado. Acá menos con menos va a ser más, directamente quedaría menos. 2 sobre x menos z Quedaría menos más por, si cuadrado. menos por menos es más. Y por el menos de acá, Mm, negativo, ¿no? Hay que sí, sí, recordar sí. que ahí hay dos negativos. Este menos que era la derivada, ¿no? Acá se nota, ¿no? Menos 1 dice. Entonces ahí quedaría, por ejemplo, acá no se puede hacer más, ¿no? Ahí nomás sería. En cambio acá abajo, bueno, aquí quedaría directamente lo que es x sobre y menos x. Acá sería menos 1 sobre x. Acá menos por menos se va a volver más. Hay algo en común en el denominador, no hay nada, ¿no? Entonces ahí terminaría. Ahora, ese signo que está ahí, si quieren lo utilizan, si no, no. Ese signo que está ahí. Por ejemplo, ese signo bien lo utiliza en el denominador o bien en el numerador. ¿Sí? Pero si quieren lo pueden dejar ahí también. Ahí le colocan respuesta. ¿Sí? A eso se refiere con simplificar, ¿no? Su mínima expresión. ¿Ya? Disculpa auxiliar ahí donde multiplicó y por, mejor dicho, z por y, después z por x. Usted lo puso y z, no iría z y.
El orden de la multiplicación no altera el producto, ¿no? Bueno, gracias. ¿No ves? Si noto y por z o z por y es lo mismo, ¿sí? Ya cuando se introduce un signo ya ahí cambia, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Si usted lo nota. Pero Pero, para poder simplificar lo hizo de esa manera, ¿verdad? claro, sí, exactamente. Pero es una multiplicación, ¿sí? No altera el producto. Pero a veces para hacerlo de forma elegante, siempre acostumbramos a colocar así, ¿no? Que siempre esto vaya primero, segundo y tercero, ¿no? Pero si usted lo anota así, sigue siendo lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, para resolver matrices se coloca así, ¿no? Para luego poder, más que todo, utilizar sus coeficientes y poder representarlas, ¿no? En columnas y filas, ¿sí? Pero en este caso no, ¿sí? Es una multiplicación, no cambia eso, ¿ya? Listo. Ahora vamos al siguiente. Derivada de la función con respecto a y, ¿cómo sería acá? ¿Dónde se encuentra y? Abajo, ¿no? Abajo ocuparíamos el de Entonces, constante. utilizamos la fórmula esa directa. Cuadrado, aquí sería la constante. Así quedaría, ¿no? Porque derivada de acá sería 1 y esto sería 1 por xz, quedaría xz. Sí. Ahí directamente. Más. Ahora en su examen si quieren puedo hacerlo así a colores, pero no sé, a veces cuando uno da examen pues está con el tiempo, ¿no? A veces no da tiempo ni de ponerle colores nada. Ya. Ahora aquí con respecto a y, ¿cuánto sería? Por ejemplo, ahí directamente aplicando la fórmula Sería sería 1 sobre x nomás, ¿no? al cuadrado. Sí, sí, sí. 1 sobre x nomás. ¿Y el segundo de acá cuánto sería? Sería. Para empezar, ¿existe la variable y ahí? Para empezar. No. No Sería No, lo hay. no mismo, existe. ¿verdad? No, No hay la variable y. no, no, Entonces, no lo Cero incluye. sería cero. cero sería eso, Cero. cero. No hay y. Es como querer sacar algo de algo, pero no existe, digamos, ¿sí? Sería. ¿Ya? Siempre cuando ustedes deriven, siempre fíjense si existe la variable y o respecto a la variable, ¿no? Siempre busquen eso. ¿Quieren derivar algo? Fíjense si está la variable. Si no hay la variable, cero le colocan. Ahora yo les pregunto, ¿habría la necesidad de volver a derivar esto? No, No, porque ya lo solo a tenemos en la copiar. primera. Fíjense acá que les pide derivar la función con respecto de z. Solo a ¿Habría la copiar. necesidad de resolver esto nuevamente? No, porque ya lo tenemos en el primer ejercicio en el denominador. A ver, ¿qué dicen? Esto, fíjense, acá nos pide encontrar derivada de la función con respecto de z. Derivada de la función, pero fíjense que más antes ya habíamos hecho eso, ¿no? Entonces, como ya lo tenemos eso directamente, ¿qué hago? Lo copio. Porque ya lo encontramos, ¿no? Solamente volver a copiar. ¿Se entiende eso, no? Sí. Listo. Y ahí terminaría su ejercicio. Ahora, si quieren ahí, por ejemplo, ese signo que está afuera, ¿no? Ahí lo podrían utilizar, digamos. En el numerador sería, ¿no? Porque casi en el numerador casi todos son negativos. Entonces aquí lo vuelven a utilizar. Ya, pero ese signo lo introducen, ¿no? Aquí quedaría positivo. Aquí quedaría negativo, ¿no? Y acá lo vuelven a copiar, digamos. Si el signo entra al numerador ya no afectaría al Listo, y ahí denominador. terminaría entonces el ejercicio. Respuesta le coloqué. No se puede ahí simplificar Listo. hay Eso sería uno igual entonces, entonces sería alguna pregunta. ¿Se entiende, no? ahí no se podría simplificar Ya. el menos uno Y si no hay menos x. preguntas, pasemos al siguiente ejercicio. Creo que no nos escucha el auxiliar. En este caso ¿No teníamos escucha? este acá, ¿no? Nuevamente una derivada, pero en este caso nos está pidiendo encontrar la segunda derivada. Fíjense acá.
Vamos a hacer eso entonces. ¿Nos escucha, auxiliar? Auxiliar. Se le cortó el audio, creo. Bien, les pediría por favor que si se acaba la clase vuelvan a ingresar, ¿ya? He estado tratando de crear el Zoom ilimitado, pero he tenido problemas, por eso que no les envié el código ¿Nos temprano, escucha? ¿ya? Auxiliar. Vuelvan a ingresar, ¿ya? No, no. Bien, esta pregunta acá pide lo siguiente, ¿no? Hallar la segunda derivada de las funciones requeridas. Para empezar, tienen que verificar si es una función implícita o explícita. Como podrán notar, es una función explícita, ¿no? ¿Sí? Función explícita.